Imagínate tener que dormir en un McDonald's porque no tienes dinero para volver a casa. Imagínate tener hambre, miedo y estar en una ciudad sola en la que a nadie le importa quién eres. Esta fue la historia de Doechii, mucho antes de ganar un Grammy y mucho antes de que su nombre sonara en todo el mundo. Desde cantar en coros de la iglesia y audicionar para The Voice sin $1 en el bolsillo hasta conquistar el escenario mundial, esta es la historia de cómo Doechii pasó de Tampa a convertirse en una de las artistas más disruptivas de su generación, dejando claro que no vino a pedir permiso. Pero primero comencemos desde el inicio. El 14 de agosto de 1998, en Tampa, Florida, nació Jayla Jamai Hickman, hija de Celeste Amor, una madre soltera que la tuvo a los 18 años. Doechii cuenta que ella y su madre crecieron juntas. Siempre expresa la gran admiración que siente por ella. Dice que es una mujer fascinante, encantadora, segura de sí misma y amable, pero que tiene un carácter fuerte que puede llegar a ser intimidante. Su padre es un rapero profesional conocido como Snapchat Da Boss. Aunque ella creció principalmente con su mamá, su papá influyó en su desarrollo musical, compartiéndole su amor por la música desde pequeña. Criada bajo los valores de la iglesia cristiana, Doechii pasó su infancia entre misa y coros de gospel. En ese ambiente religioso y estricto nació su amor por la música. Escuchaba a The Clark Sisters, Johnny P.K., pero también encontraba inspiración en Lil Wayne, Nicki Minaj y Tyler, the Creator. Lo que le permitió crear un estilo muy personal. Un dato curioso y algo creepy es que Doechii asegura que a los 10 años hablaba en lenguas en la iglesia. Y no estaba poseída, o sí, quién sabe. Dice que desde pequeña tenía una conexión espiritual muy intensa. Y no es por juzgar, pero nunca voy a entender ese rollo de hablar en lenguas de las iglesias cristianas, pero bueno, cada quien con sus creencias. Su familia notó desde temprano que Jayla era distinta, y cuando tenía 6 años sus abuelos le regalaron uno de estos kits superestrella que tiene micrófono, un outfit para el escenario, un DVD con coreografías, y esa Navidad se aprendió una coreografía entera y la presentó delante de toda su familia y allí decidió que quería ser cantante. La niña que no encajaba. Crecer como una chica negra en Tampa no fue fácil. Desde muy pequeña le hacían bullying. La llamaban burrito quemado, le decían que solo se le veían los dientes y el típico insulto disfrazado de cumplido: eres muy guapa para ser tan oscura. La verdad que los niños pueden ser bastante crueles. Su mamá siempre la defendía, pero un día le dijo: ¿cuántas veces más vas a dejar que te humillen? Ponte las pilas, defiéndete. Y se hizo a un lado para que ella aprendiera a pelear sus propias batallas. Doechii tenía dos opciones: o defenderse o dejar que la siguieran humillando, y se había cansado que la humillaran. Su entorno era un caos de contraste. Estudiaba en una escuela privada con beca rodeada de hijos de abogados y médicos, pero vivía en uno de los barrios más humildes de Tampa. En su escuela fingía para encajar, pero en su barrio era otra persona. Creció sin darse cuenta que tenía un problema de identidad. Sentía que no podía ser ella misma. Pero en una entrevista dice que un día tomó una decisión. Se dio cuenta que eventualmente se iba a morir y que la única persona que iba a estar en ese ataúd era ella. Y quería morir feliz, pero para eso tenía que vivir siendo quien realmente era. I decided early that I wanted to die happy, knowing that I tried everything and did everything in my power to live a life that made me happy, and I told myself I would take every risk and I would do whatever it took to keep myself happy. And in that instance, when I made that decision, I was like, I don't care. I'm not going to walk around worried about what other people think and living my life the way other people want me to live it. I'm going to do me, so that when I die, I can know for a fact I tried my best. Fue entonces cuando creó su alter ego, una versión de ella sin miedo. Lo escribió en su diario de 6º grado y así nació Doechii. Y qué madurez para su edad. A muchos nos toma toda la vida llegar a esa conclusión. My alter ego I would describe as the highest form of myself, powerful, confident, fearless swamp girl who's just in her bag and she's on and in a flow. Asistió al Howard W. Blake High School. Estaba en el coro, hizo teoría vocal, teoría musical e incluso algo de teatro, pero no era lo suyo. Esa formación le dio una base musical sólida. Durante su adolescencia experimentó con la música. Hacía covers con amigos, grababa vlogs y contaba su vida en YouTube. Y como no tenía cámara, grababa con su celular que estaba viejito y apenas y servía. Dice que la clave para construir una comunidad fue la honestidad. Contaba que se sentía perdida, que no sabía qué hacer con su vida, pero sí sabía que no quería trabajar para nadie. Y hablando de crear comunidad, si alguien por casualidad está viendo esto, suscríbete, ¿vale?
el primer paso fuera de casa. Subió su primera canción a SoundCloud llamada Chapo y ella misma dice que es una canción horrible, como todo lo que hacemos al principio. Me imagino que le da cringe y a mí también me está dando un poquito de cringe hacer este video. En el 2016 comenzó a presentarse en la escena musical underground de Tampa. Como mujer tuvo que insistir y pelear por cada oportunidad. Pero quería más, se sentía atrapada en Tampa. Había vivido allí toda su vida, conocía cada rincón y había cantado en todos los lugares posibles. Así que empezó a viajar a otros estados para ver otras escenas musicales, aprender sobre shows, line-ups, derechos de autor. En Tampa no había mucha información, así que compartía lo que aprendía con sus compañeros. Después de graduarse en 2016 de la Howard W. Blake High School con un diploma en técnica vocal y canto coral clásico, consiguió un trabajo estable con el que pagaba sus cuentas. Seguía el plan que todos esperan que sigas, pero por dentro se sentía vacía y entendió algo. En la vida creativa hay una ventana, un momento donde tienes que decidir si saltas o te quedas. Ella decidió saltar. New York y hambre. Sin dinero y sin plan B se mudó a New York para audicionar en The Voice en 2019. Juraba que le iban a seleccionar, que todo saldría bien y que el universo estaría de su lado. Pero adivinen qué, no la seleccionaron. When I went to New York, I went because I didn't have a choice. I also went during the pandemic, or right before the pandemic, and I didn't have any money. I couldn't afford to even come back. I went there for a trip for The Voice. It was for The Voice. They called me out there to audition for this thing that they had. I didn't make the audition, but I swore I was going to make the audition. And I didn't have enough money to get back because I was like, The Voice is going to accept me and I'm going to live here and it's going to be great. Yeah. It did not work out that way. Y como no tenía dinero para regresar a casa, terminó pasando la noche en un McDonald's. Imaginen estar ahí, con frío, sin $1 y sin saber qué va a pasar mañana. Afortunadamente, al día siguiente consiguió que la contrataran para un pequeño show y así, noche tras noche, iba resolviendo dónde dormir. A veces en casa de conocidos o en donde alguna amiga de su mamá. Lo más impactante de esta historia no solo son las dificultades, sino su hambre. Y no hablo solo de hambre literal, aunque también la pasó, sino de ese deseo incontenible de triunfar. Ella misma decía, si tengo 24 horas voy a trabajar como si fuera la última oportunidad, porque quiero ser la mejor. Y esa mentalidad fue la que la llevó a convertir esos momentos oscuros en impulso. I'm hungry. I want to be the best. If I have 2 days, if I have 24 hours, I'm going to work my hardest to make the best performance because I want to be the best. Period. Encontró una comunidad de universitarios que le abrieron las puertas mientras perseguía sus sueños y le permitieron dormir ahí gratis y qué bueno que siempre hay gente en el mundo que está dispuesto a ayudarte. El libro que le cambió la vida. A pesar de todas las dificultades que estaba teniendo en New York, Doechii se negaba a regresar a Tampa, ya que regresar significaba renunciar a sus sueños, y Jayla no es de las que se rinde. Pero no todo fue oscuridad en New York. En medio de esas noches difíciles, Doechii encontró algo que le cambió la vida, El camino del artista, un libro de Julia Cameron pensado para desbloquear la creatividad y reconectar con tu niño interior. Durante 12 semanas siguió ejercicios como las páginas matutinas, escribir 3 páginas a mano cada mañana, sin filtro, y las citas con el artista, momentos semanales para alimentar su inspiración. Todo ese proceso lo fue documentando en su canal de YouTube. Yesterday I went to Urban Outfitters and I got this cute little journal and I just started this book, right? Before I go into detail about the book, it's more like a course. It's called The Artist's Way. It's by Julia Cameron, and it's a spiritual path to higher creativity. And I know that sounds like a lot of hoopla, but what it says here is that it's a course in discovering and recovering your creative self. Después de completar las 12 semanas del libro, Doechii estaba completamente inspirada e iluminada, y toda esa inspiración la usó para su EP debut The Places You Will Go. Fue lanzado el 27 de noviembre del 2020 de forma independiente. Este trabajo de 7 canciones funciona hip hop, R&B, pop alternativo, destacando por su estilo experimental y sus letras introspectivas donde ella explora temas personales como su identidad, espiritualidad y su camino en la música. El nombre de este EP es por su libro favorito de la infancia, The Places You Will Go, de Dr. Seuss. Dice que todo el proyecto estuvo inspirado por el mismo concepto del libro, la simplicidad y la dulzura de la vida. ¿Ustedes han leído este libro anteriormente o han escuchado hablar de este libro? Yo la verdad que no. El tema que cambió todo.
Mientras muchos seguían fórmulas seguras, Doechii lanzó Jackie Blackie Fruitcake y rompió esquemas. Era rara, sarcástica, descarada y única, con letras crudas, humor negro y referencias a su infancia, dejando claro que aquí mandaba ella. Why don't you introduce yourself to the class? Okay? Hi, my name's Doechii with 2 eyes. I feel anxious when I'm high. La canción se volvió viral en TikTok y llamó la atención de Top Dog Entertainment, la disquera de Kendrick Lamar y SZA. Y bueno, esto marcó un antes y un después de su carrera. Este EP también incluyó temas introspectivos como Black Girl Memoir y God, en los cuales podemos ver su lado más introspectivo y espiritual. Aunque pasó desapercibida en el 2019, su canción Anxiety resurgió en el 2025 y explotó en TikTok por su mensaje sobre salud mental, con una mezcla de vulnerabilidad y crudeza, construida sobre el sample del clásico Somebody That I Used to Know, que esta canción todo el mundo la conoce, fue súper popular hace años. Si nunca la has escuchado, seguro es porque vives debajo de una piedra, pero me da risa porque la gente siempre comenta como que, o sea, bueno, no todo el mundo, pero muchos comentarios como que no, que esta canción, la de Anxiety, no le queda bien ese sample, que solo le queda bien a la original. Y para mí, o sea, le queda súper bien a las dos canciones y las dos canciones son buenísimas. Aprovechando el momento, Doechii lanzó el videoclip oficial, un corto visual que retrata ataques de ansiedad desde una perspectiva casi surrealista, combinando planos cerrados, luces parpadeantes y escenas de Doechii enfrentándose a su propio reflejo en habitaciones distorsionadas. ¿Ustedes han visto el video? Pero no se detuvo allí. Con Brale, su segundo EP, Doechii profundizó en su identidad artística, explorando sonidos más experimentales y letras aún más provocadoras. Este proyecto no solo consolidó su estilo único, sino que también la posicionó como una voz audaz y auténtica en la escena de rap alternativo. Una de las canciones más destacadas de este proyecto es Girls, que no solo muestra su versatilidad musical, sino que también combina ritmos envolventes con letras que celebran la diversidad y la fuerza femenina, creando un himno para todas las chicas que se atreven a ser ellas mismas. En el 2022 lanzó su tercer EP, She Her Black Bitch. Es el primer EP que Doechii lanzó bajo el sello Top Dog Entertainment. Esto marcó su debut en una gran disquera después de su viralidad con Jackie Blackie Fruitcake. El título She Her Black Bitch es una provocación internacional. Doechii explicó en entrevistas que quiso apropiarse de los términos despectivos que históricamente se han usado contra mujeres negras en la industria y la sociedad, resignificándolos desde el orgullo y el empoderamiento. Quería hacer que la gente se sintiera incómoda y también mostrar todas las facetas de lo que significa ser una mujer negra hoy en día. Dentro de She Her Black Bitch, la canción que más se viralizó fue Persuasive, con una vibra house y un ritmo suave, que se volvió tendencia en TikTok y entró en playlists importantes de Spotify. Lo curioso es que aunque el EP tiene temas bastante agresivos, esta canción destaca por su energía relajada y su letra sobre dejarse llevar. El éxito fue tan grande que Doechii terminó sacando un remix junto a SZA que la impulsó todavía más. El mixtape Sin Reglas. Ahora nos vamos para el 2024. Originalmente Doechii estaba trabajando en un álbum, pero en una entrevista para Rolling Stone contó algo clave. Para ella la diferencia entre un álbum y un mixtape tiene que ver con limitación versus libertad. Ella lo dijo así: este proyecto pudo haber sido perfectamente un álbum, pero apenas usas la palabra álbum, vienen ciertas reglas, ciertas expectativas y un mixtape es más chill, no tiene limitaciones y de eso se trataba este proyecto. Allí tomó una decisión que cambiaría todo y dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer un mixtape, quiero poder llorar, gritar, escribir lo que sea sin preocuparme por la perfección. I was originally working on an album before I was working on a mixtape. The distinction between an album and a mixtape to me is about limitation versus freedom. I think this could have been an album, 100%. But when you use words like album, there are certain politics and things that come with that. Whereas with a mixtape, it is just like historically known for you to have no limitations. And so that's what this project was all about, which is why I was like, let's just do a mixtape. I want to just be able to cry and scream and color and scribble all over it and not have to worry about
perfection and just be able to detach myself from this idea of the perfect project. Más que hacer música, lo que Doechii quería era romper con la idea del proyecto perfecto, porque en este proceso pasaron muchas cosas. En sus propias palabras, dejó capas de piel ahí dentro, como si hubiese mudado de piel varias veces. Y fue tanto el cambio que un día se despertó y se dijo, ya no quiero ser codependiente de mi disquera. Ojo, y no se refería a irse, sino a dejar de depender de sus opiniones, de su aprobación, a confiar más en ella misma. También confesó que se cansó de dudar de sí misma. Explicó que uno empieza a dudar cuando se convence que la respuesta está afuera, de que algo o alguien externo te llevará a donde quieres estar. Y esa mentira que ella se creyó durante tanto tiempo se había vuelto demasiado pesada y ya no podía cargarla. I was just fed up with doubting myself, you know? And you doubt yourself when you have convinced yourself that something outside of you is gonna get you somewhere. And that lie that I was believing for a long time was getting too heavy for me to carry. And I was like, I genuinely can't do it anymore. I don't care. I'm snatching a wig off and we're gonna do this. I have to do it now or else it ain't never gonna get done and I'm not letting nobody take my dream. Period. Cuando llegó el momento de organizar las canciones del mixtape, también decidió romper las reglas del tracklist. Renunció a todas esas fórmulas que te dicen cómo debe empezar y terminar un disco y prefirió hacer lo que se sintiera bien para ella. Desde la primera canción, Estancapu, ya te avisa lo que viene. La canción arranca con esta línea que dice, vamos a empezar la historia al revés. Y literal, eso fue lo que hizo. Even the first track, the intro track, Stankapu, the first bar is, Let's start the story backwards. En lugar de acomodar las canciones como se acostumbra, empezando con la más pegajosa o comercial, prefirió ordenarlas según las etapas emocionales que había atravesado mientras creaba el proyecto. Primero te lleva a ese momento en el que estaba rota, confundida, sin entender nada. Después, poco a poco, muestra cómo fue enfrentando sus demonios, sanando heridas y solo al final te permite celebrar con ella. Pero antes había que pasar por todo ese proceso. Así que más que un mixtape, es como un viaje emocional con toda su manera. Y hubo un momento muy fuerte para ella cuando estaba escribiendo The Nice is a River, porque sintió mucho miedo por lo cruda y honesta que estaba haciendo con esta canción. Aunque muchos de sus fans la aman porque es una canción llena de humor, en realidad es una canción muy oscura. Nació de una entrada de su diario, en donde escribió su historia tal cual y como pasó, sin metáforas, sin intentar sonar poética ni artística, solo contando las cosas tal cual, en orden, pero con un toque divertido. Y aunque al principio sintió que era demasiado, luego pensó que probablemente no era la única que estaba pasando por eso, que seguro había más personas que necesitaban escuchar a alguien diciéndolo sin miedo. There was a point in the mixtape, it was when I was starting to write The Nile is a River. And I was really afraid of how raw and honest I was being in that record. And I know that a lot of my fans really, really love that record because I made it humorous, but it actually is very, very dark. It was inspired by a journal entry that I was writing where I was like, I'm just going to bluntly say my story. I'm not going to try to be metaphorical about it. I'm not going to try to be like artistic about it. We're just going to tell the story exactly how it happened in chronological order. But in a fun and humorous way. And that was one song where I was like, this is too much. I can't say all this. But then I was like, no, I need to. En la canción incluso podemos escuchar cómo ella está teniendo un diálogo interno con las voces de su cabeza. Y esa honestidad fue lo que terminó marcando todo el proyecto. Esta canción de verdad me encanta, es una de mis favoritas de Doechii. En su canción, Doechii relata un momento muy intenso y confuso de su vida. Resulta que estaba saliendo con un chico y de repente recibió un mensaje en Instagram. Y adivinen de quién era este mensaje. Sí, de la esposa de este chico. Obviamente ella se quedó en shock porque no sabía que él tenía novia. Y no conforme con eso, mientras leía el mensaje, vio la foto y algo le llamó la atención. Y tuvo que hacerle zoom a la foto y se dio cuenta que su esposa era una chica trans. Y de paso, según Doechii cuenta en su canción, este chico entró en su apartamento y le rompió todo lo que tenía y le destruyó todo el apartamento. Toda una joyita este hombre, se tiene que ganar el premio como el mejor novio del año. Pero no solo habla de traiciones, también narra cómo vivía esa etapa de su vida de manera intensa, rodeada de fiestas de Hollywood, strippers y sustancias,
Y de hecho, la parte en la canción en la que habla de esto fue la que se hizo viral. Seguro muchos la han escuchado. Remember old dude from 2019, nice clean nigga, did me dirtier than laundry. Took a scroll through his IG. El reto de su vida. Y aquí viene una de mis partes favoritas de esta historia. Un día Doechii llamó a su disquera y les dijo literal: voy a lanzar un mixtape el 30 de agosto. Hagan con esa información lo que quieran, porque esto va a pasar. Obviamente en la disquera se quedaron como que, ajá, mija, pero ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el rollout? Y ella, nada, voy a escribir una canción al día, la voy a grabar y voy a filmar algo para cada una. Lo que salga de eso salió y ese va a ser el rollout. Imagínense la cara de los ejecutivos. Le preguntaron, pero ya tienes las canciones, o sea, y ella, no, voy a empezar hoy y vamos a ver qué sale. Y así fue como Doechii se lanzó un reto que parecía una locura. Un mes para escribir, grabar, filmar y soltar todo lo que tenía por dentro sin filtros ni excusas. So I called the label and I was like, I am dropping a mixtape on August 30th. Do what y'all gotta do with that information. This is happening. Then they were like, okay, girl, what's the rollout? And I was like, I'm just gonna write a song a day and I'm gonna film to it and whatever comes of that is what's gonna come of that, and that's the rollout. And they were like, well, do you have the songs? And I was like, no, I'm gonna make it today. We'll see what happens. And that's literally how it went. And I dropped the mixtape and I was like, whatever I get out of this month is what I get. So I better write my ass off. And I did. Pero ese mes no solo fue un desafío creativo, sino que también una etapa de desafíos profundos. Durante ese tiempo ella estaba inmersa en un mundo que ya no la hacía feliz. Siempre estaba ebria, yendo a fiestas, rodeada de ambientes que la alejaban de sí misma. Se dio cuenta de que no se reconocía, de que siempre estaba bajo alguna sustancia y no le gustaba la persona en la que se estaba convirtiendo. En medio de todo ese torbellino, descubrió que tenía que dejar ese estilo de vida atrás, alejarse de todos para poder descubrir quién era ahora, porque sentía que venía cargando con la versión de ella misma de cuando tenía 20 años, y esa versión ya no le servía. I think when I was creating this project, I was always drunk, always drinking, always partying, and I couldn't recognize myself at all because I wasn't really myself. I was intoxicated, whether I'm smoking, I'm drinking, or whatever. And I wasn't liking the person that was reflecting back at me. And I was like, okay, I think it's time to like sober up. And I need to just get away from people and figure out who am I right now? Because I feel like I was carrying this version of myself that I had been since I was like 20, 21. You know what I mean? And it was no longer serving who I was to become. And when it was no longer serving me, I was like, okay, let's make a change. And I felt heavily inspired and I made the album, Bada Bing Bada Boom. Con esa claridad, Doechii no solo creó el mixtape más personal y auténtico de su carrera, un proyecto que no solo rompió moldes, sino que también marcó un antes y un después en su vida. El resultado fue mucho más grande de lo que cualquiera esperaba. En el 2025, ese mixtape la llevó a ganar el Grammy al mejor álbum rap, convirtiéndola en apenas la tercera mujer en la historia en recibir ese reconocimiento, siguiendo los pasos de leyenda como Lauryn Hill y Cardi B. En su emotivo discurso de aceptación, Doechii no solo agradeció a su madre, a su equipo y a Dios, sino que también compartió con el mundo su compromiso con la sobriedad y su lucha personal. Pero lo más poderoso fueron sus palabras para todas las mujeres negras, un mensaje de esperanza y fuerza para que rompan con los estereotipos y crean en su propio poder y potencial. Porque Doechii no solo ganó un premio, inspiró a toda una generación a ser honesta, valiente y libre.